queremos adorarte, Señor. Queremos entregar, Señor, nuestra alabanza y nuestra adoración, papaito lindo. Recibe, Señor, esta adoración, Padre, como un olor grato ante ti. Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Quiero subir al monte de Sión, contigo habitar por la eternidad. Abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Yo quiero subir al monte de Sión, contigo habitar por la eternidad. Abriste el camino hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Y establece tu reino en nuestras vidas. Asienta tu trono en nuestros corazones. Establece tu reino. Establece
Amén. Qué bendición poder estar nuevamente con ustedes, jóvenes, en este espacio contigo. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante acerca de esta línea que hemos estado siguiendo, acerca de los dones. Yo los invito a que ahí donde estén, tomen su cuaderno, tomen un bolígrafo, tomen su Biblia, para que nos acompañen a cada uno de nosotros, los que vamos a compartir el tema acerca de este maravilloso, o la palabra maravillosa del Señor. También los invito a que si ustedes desde ahí donde están conectándose puedan escribir amén, puedan escribir una palabra de bendición, incluso una pregunta para que lo podamos tocar en los siguientes espacios contigo. Hoy pues los invito a que cierren sus ojos ahí donde están. Vamos a orar para poner este espacio en las manos del Señor y que todo lo que hablemos acá sea conforme a su palabra. Cierren sus ojos. En el nombre de Jesús, gracias Padre por esta palabra, Señor, por este espacio, por este tiempo, Señor, que tú nos regalas, Padre. Gracias te doy, Señor, por la bendición, Señor, de poder estar hablando a varios jóvenes, Señor, que están anhelando de tu palabra, que están anhelando, Señor, de tu bendición, de tu presencia y de tu espíritu, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que los bendigas, que bendigas su hogar donde ellos están, en el nombre de Jesús, y que bendigas también este tema, Señor, a cada uno de los expositores el día de hoy. Te pido que tú le reveles esa palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, jóvenes, hoy quiero y tengo el agrado de presentarle de aquí a mi derecha a Isabel, para que se pueda saludarles. Hola jóvenes, bendiciones, es un gran privilegio estar acá nuevamente. Amén. También tenemos a dos invitados que nos van a estar compartiendo un tema maravilloso, que es el tema del don de profecía. No sé si ustedes lo han estado escuchando, creo que es un tema y es un don que se ve bastante en la congregación, y es un don muy importante para la edificación del cuerpo que es la iglesia. Entonces yo presento a José y a Brian. Quiero que les dé una bendiciones, Dios les bendiga, jóvenes. Amén. Son dos jóvenes de la Casa de Restauración Familiar que han desempeñado distintos privilegios, pero también se han movido en este don maravilloso. También son parte de la compañía profética y también han dado temas y son de bendición para la congregación. Entonces yo le entrego el tiempo a Brian. Creo que quieres comenzar a platicarnos acerca de este don. Amén, amén, así es. Pues como acabas de decir, ¿verdad, Fabio? Este don es un don muy especial, muy precioso, que da el Espíritu Santo, ¿verdad? Y yo solo quiero hacer un breve repaso al principio, ¿verdad? De que tenemos la palabra profética, que es dada por el Padre, Dios, que es la Biblia, ¿verdad? Que es la palabra profética más segura, ¿verdad? Luego viene el Hijo, que también viene a activar ministerios, que en este caso es el ministerio profético, y que en nuestra casa pues lo podemos ver, ¿verdad? Porque tenemos a una profeta aquí en casa, ¿verdad? Y el Espíritu Santo viene a activar a su pueblo dando el don de profecía. Entonces, ¿a qué me quiero referir con todo esto? De que cuando nosotros somos activados en el don profético, no quiere decir que nosotros somos profetas, porque los que son profetas son llamados por el Hijo, ¿ok? Entonces ese es el breve resumen que les quería dar al principio, ¿verdad? Porque a veces tendemos a confundirlo, ¿verdad? Quiere decir que se mueven diferente, ¿verdad? Tienen distintas funciones dentro de la congregación. El ministerio profético. Ministerio profético lo podemos ver reflejados, como decís, en nuestra amada pastora, pero también lo podemos ver, digamos, como un reflejo en las congregaciones en sí, que es ese ministerio que señala la palabra del Señor, pero también tiene otras funciones que son distintas, y no solo reflejar la palabra que viene, digamos, en la congregación, en el mover del Espíritu Santo, sino que tiene funciones como actos proféticos, como algún discernimiento, ¿verdad? Sí, viene a activar otros dones, viene a, como tú dices, se viene a activar. De hecho, los que tienen el llamado del ministerio profético se tienen que desarrollar los dones antes para que luego pues el Hijo venga y los llame al ministerio profético, ¿verdad? Entonces se tiene que activar el don de sabiduría, el don de discernimiento, el don de lenguas, o sea,
todos los dones del Espíritu Santo definitivamente. Ahí eso lo podemos ver también en la Biblia con Jesús, ¿verdad? Nosotros leemos en la palabra y Jesús fue el primero que desarrolló todo eso, ¿verdad? Pero ahorita me quiero enfocar en el don de profecía. Y traigo una definición de don, pero ya sabemos que es carisma, ¿verdad? Pero yo vi otra definición que dice que es decir algo que anhelamos y que Dios nos lo concede. Y de profecía dice que es un regalo de inspiración divina para la amada. O sea, es un regalo de inspiración para nosotros. Entonces, ¿qué es lo más importante para este don como iglesia? Es tener una intimidad con el Espíritu Santo. Es venir y acercarnos con Él. Entonces, no sé si Isa me puedes acompañar con 1 Corintios 14:2. Amén. Creo que mencionabas también algo muy importante y es como esa cierta como clasificación, ¿verdad? Entre los dones que existen. Por ejemplo, yo tenía ese conocimiento que el don de profecía es como un don de inspiración, ¿verdad? Esa inspiración pues se entregaba por el Espíritu Santo. A esa, digamos, categoría también pertenece el don de hablar en lenguas, ¿verdad? Y también ese discernimiento. E incluso hay otros dones como de poder, como en sí son varios, digamos, se ven como una clasificación, pero en sí encierran un significado muy, muy precioso como es la inspiración, ¿verdad? Amén. 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, porque por el Espíritu habla misterios. Amén. Entonces, ¿sabes qué descubrí aquí en este versículo? Que el hablar en lenguas va ligado juntamente con el don de profecía, porque la oración del Espíritu Santo es hablar en lenguas. O sea, cuando tú hablas en lenguas, solo tú y el Espíritu Santo se entienden lo que están diciendo, te estás ministrando. Tú no sabes qué es lo que te estás ministrando, pero el Espíritu Santo sí sabe qué es lo que está ministrando sobre tu vida, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa si yo no hablo en lenguas? ¿Será que estoy bautizado por el Espíritu o no estoy bautizado por el Espíritu? Yo creo, realmente creo que es una manifestación, pero también es un don distinto, digamos. Yo creo que, como mencionaban en otro espacio, creo que los dones se dan conforme a la capacidad, ¿verdad?, que tiene esa persona, y el Señor los entrega conforme a lo que van desarrollando, o lo que el Espíritu va desarrollando y quiere para la congregación. Pensemos en que los dones del Espíritu son hechos para la edificación de la iglesia. Si el Espíritu quiere que se edifique en un área en específico, se van a desarrollar dones conforme a lo que se tiene, pero es una manifestación aparte. Entonces, a mi pensar, creo que no es totalmente necesario. Yo creo que el bautismo y una persona puede desarrollar distintos dones sin pasar por el don de lenguas, ¿verdad? Amén. Pues fíjate, Fabio, de que sí, o sea, tienes razón de que a todos nos activa de diferente forma, pero eventualmente cuando nosotros vamos creciendo en lo espiritual, vamos acercándonos más con el Espíritu Santo, Él nos va a activar. Él nos empieza a activar en nuestra lengua y empezar a hablar, ¿verdad? Porque llenos del Espíritu Santo nosotros automáticamente venimos a hablar en lenguas y ya luego sí o sí viene una profecía, ¿verdad? Entonces, para adelantar, yo quisiera leer 1 Corintios 14:1, que dice: procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Y quiero enfocarme acá porque solo quería hacerles este breve resumen antes de qué era lo profético, por qué las lenguas proféticas, ¿verdad? Porque se tiene que manifestar, porque va ligado con lo profético, ¿verdad? Pero quería enfocarme acá porque ¿cómo fue en el caso de José, en mi caso, verdad? ¿Cómo fue que empezamos con el don de profecía, verdad? Yo en lo personal, yo me recuerdo que cuando recién vine a la iglesia,
pastora me dijo una vez, ¿verdad? Que ella sentía en su espíritu que tenía un don de profecía yo, ¿va? Y pues yo nuevo y todo eso, entonces yo en ese ratito no entendía nada, ¿verdad? Entonces yo así como, ¿qué me está hablando pastora? Así, yo no entiendo. Pero, o sea, me impacta mucho que desde el primer día que yo llego a la iglesia, ella pudo discernir y pudo detectar eso en mí, ¿verdad? Eventualmente, pues yo vengo a congregarme, vengo a la iglesia, ¿verdad? A congregarme, a asistir, a servir. Y yo veía a pastora profetizar, veía a otros hermanos también que eran movidos por el Espíritu y que profetizaban y todo. Y me llamaba la atención. Era así como, ay, yo quiero eso. Me imagino que muchos jóvenes también han de estar pensando eso, justamente lo que pensás. O sea, vienen a la congregación, tal vez los traen sus papás, tal vez solo han escuchado un amigo o tal vez por discipulados y ven y ven que varios hermanos empiezan a hablar en lenguas, empiezan a profetizar y no saben a qué se refiere. Creo que muchos jóvenes pasan por esa situación. Entonces a esos jóvenes yo les digo, estén atentos, porque así como empezó a hablarle a Brian, así como empezó a hablarle a José, también te puede empezar a hablar a ti. Amén. Amén. Entonces vamos al enfoque ese, ¿verdad? De que te dice desear los mejores dones, ¿verdad? Pero ¿sabes cómo era mi oración? Era así de, Señor, si es tu voluntad, Padre, de darme este don de profecía y que tú me quieras activar, pues yo estoy disponible, va. Pero no fue algo así como, yo lo quiero, Señor, sino que era así como, y al otro día, va, Padre, si tú quieres, Señor, darme el don de profecía, si tú quieres activar mi lengua, si tú quieres activar mis oídos, pues estoy disponible, ¿verdad? Y de repente, pues, pastora se acerca, me da una palabra, pero como el Señor me empezó a activar a mí, fue por medio de sueños. Entonces, yo venía y le compartía los sueños a pastores, ¿va? Pastor, mire, fíjese que soñé esto y esto, ¿va? Pastora, mire, fíjese que soñé esto. Y hasta la fecha, así es como me habla el Señor, ¿verdad? Obviamente, pues, también me ha despertado en otras áreas el Señor, siempre en lo profético, porque ahora Él me habla como que si fuera cuentos. Entonces, Él me habla así como, había una vez, tal. Y yo vengo y se lo traslado a pastora. Y pastora me dice, bueno, entonces, o sea, ya da el discernimiento, ¿verdad? Pero vamos a que conforme tú te vas metiendo, pues vas como que evolucionando también en ello, ¿verdad? Entonces, no sé cómo fue tu mover, como tu activación. Amén. Sí, jóvenes, definitivamente a cada uno pues el Señor lo activa de diferentes formas, ¿verdad? Entonces tal vez ustedes que nos están viendo no se vayan a sentir así como que a mí no me habló así o a mí no me habla así, sino que Dios se manifiesta de diferentes formas. Así que tenemos que esperar en Dios, meternos con Dios y esperar que el Señor sea el que active en nosotros el don de lenguas, el don de discernimiento de lenguas, el don de profecía, y así el Señor va a ir haciendo las cosas en nosotros, ¿verdad? Pero conforme nosotros también nos despojemos, muramos a nosotros mismos, a nuestras carnalidades, y dejemos que Él viva en nosotros, amén. Y como ya lo decías, ¿verdad, Brian? Y Fabio, ¿verdad, Isabel? De que Dios, bueno, pues a vos te lo hizo de esa manera. En mi caso fue un poco diferente, tal vez, aunque algo similar, dijera alguien por ahí, ¿verdad? Porque pues yo también empecé con sueños, amén. Fueron los sueños los que el Señor empezó a hablarme por sueños, ¿verdad? Me acuerdo que uno de esos sueños, yo estaba en el altar, en el antiguo altar, y les cuento, ¿verdad? Estaba pastora con una trompeta, ¿verdad? Sonándola, pero cuando yo me doy cuenta, ella hacía el sonido con su boca, ¿verdad? Y me estaba enseñando a mí cómo hacerlo. Y yo no entendía, ¿verdad? Y cuando me voy a dar cuenta, yo quería soplar la trompeta, ¿verdad?
empieza a salir sangre de mi boca, ¿verdad? Entonces yo corro con pastora, ¿verdad? Y le digo, pastor, tuve un sueño, pasó esto, lo otro, fue así, así. Y resulta de que pastora tiene el don de la interpretación, ¿verdad? De sueños, ¿verdad? También, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y me logra decir lo que el Señor quiere hacer, ¿verdad? Claro, no me dijo, mira, como a Brian, ¿verdad? Tal vez desde el primer día, ¿verdad? Porque Dios le habla a su sierva, ¿verdad? Y le muestra en qué momento decirle a cada uno o a cada persona lo que tiene, ¿verdad? Amén. Amén. Un pequeño comentario ahí. Yo creo que, creo que todos hemos soñado, ¿verdad? Todos hemos tenido un sueño, y nos hemos quedado con la duda de qué significa, qué pasa. Yo soñé con tal y tal persona y estaba haciendo tal y tal cosa, y qué significará. Entonces, solo hacer el comentario de que hay una forma o hay un orden incluso, ¿verdad? Que fue lo que hizo Brian, lo que hizo José fue acercarse al ministro, ¿verdad? Acercarse a las personas indicadas, porque a veces a mí me ha pasado, yo digo, fíjense familia, ¿va? Fíjense mis hermanas, soñé tal y tal cosa, ¿va? Y intentamos decirle a varias personas, pero a veces creo que el orden, y si tenemos esa inquietud en nuestro corazón, es acercarnos al ministro, ¿verdad? Para poder saber si es que el Señor nos está hablando a nosotros, a nuestra vida, que viene de parte del Señor. Y pues posteriormente tal vez sea también incluso un llamado que estemos descubriendo, que el Señor nos está llamando a algo más, ¿verdad? Amén. Sí. Amén, sí. Entonces, entre todo lo que pastora me decía, ¿verdad? Me hablaba, ¿verdad? De que definitivamente el Señor quería usar mi vida, ¿verdad? Pero también tenía que purificarme, ¿verdad? Tenía que sacar, por eso era la sangre, me decía ella, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que me empezó a interesar mucho los profetas. Entonces yo les recomiendo a todos los que nos están viendo a que leamos los profetas, ¿verdad? Los profetas mayores, los menores, ¿verdad? Porque sí hay mayores y hay menores, ¿verdad? Entonces se los recomiendo, léanlos, estudienlos, mediten en la palabra, porque esa es nuestra comida, ¿verdad? Eso es lo que a nosotros nos llena día con día, ¿verdad? Porque no vamos a venir a decir algo que no sabemos, venimos a hablar algo que hemos leído, que hemos estudiado, que hemos visto en la Biblia, ¿verdad? Porque recuérdense, jóvenes y hermanos, ¿verdad? Ustedes, muchachos, de que definitivamente la palabra profética más segura es la Biblia, ¿verdad? Es la escrita, amén. Esa es la que no va a fallar, ¿verdad? Entonces, así fue como el Señor empezó a hacer en mi vida. Hubieron más sueños, definitivamente, y me acuerdo que otro de los sueños fue en que me pasó, ¿verdad? De que yo daba a luz algo, ¿verdad? Dentro de mi estómago, ¿verdad? Y de mí salieron ustedes 5 especies como de shofares. Yo no los conocía, ¿verdad? Pequeños, yo los veía en ese momento, en el sueño se veía como que era un cangrejo, porque tenía pies, ¿verdad? Y todo, pero eran unos como estilo shofares, ¿verdad? Entonces salieron 5 de mí, ¿verdad? Entonces también se lo conté a pastora y todo fue como que confirmando, ¿verdad? Para lo que el Señor me estaba también ya preparando, ¿verdad? Y estaba poniendo en mi boca, ¿verdad? También recuerdo de que definitivamente el Señor es bueno, porque cuando le habla al profeta Isaías, ¿verdad? Él le pone un carbón encendido en los labios, ¿verdad? Porque era de labios impuros, ¿verdad? Entonces podemos tomarlo eso para nosotros, ¿verdad? Porque realmente nosotros también somos de labios impuros muchas veces, ¿verdad? Pero tenemos que santificar de nuestra boca, ¿verdad? Poner guarda en nuestra boca, pedirle al Señor que nos ayude a dominar nuestra lengua, ¿verdad? Amén. No sé si hay algo ahí. Sí, en realidad tenemos varias inquietudes, pero queremos mencionar unos puntos importantes, adentrándonos en el don de profecía, ¿verdad? Mencionábamos con Isabel de que la profecía tiene que tener ciertas características, ¿verdad? Para que nosotros podamos identificar la que viene de parte del Señor. No sé si podías decir las características, porque hay varias que uno dice, bueno, la profecía solo es amor, ¿verdad? Y solo me tiene que ministrar a mí cosas buenas, pero hay cosas escondidas, ¿verdad?
Amén. Como hemos visto, el don de profecía es un don, es un regalo que el Señor nos da, es algo sobrenatural y según leíamos en la Biblia, sirve para exhortar, para consolar y para edificar. Entonces, como mencionaba el apóstol Pablo, que debemos anhelar los mejores dones. Y en este caso yo les preguntaría a ustedes, si hay un joven que de verdad anhela profetizar, ¿qué consejo le darían ustedes para que él pueda recibir este regalo tan hermoso? Pues fíjate, perdón, pues ese es el punto de nuestro enfoque, ¿verdad? Porque sabemos que hay jóvenes nuevos, que hay jóvenes que ya también han estado viniendo constantemente aquí a la iglesia y que hay inquietudes, que el Espíritu Santo los toca, los mueve, pero por el mismo miedo no se animan a abrir la boca, no se animan a acercarse a los pastores y se quedan así como, ¿será que sí es de Dios? ¿Será que no es de Dios? Pero lo que yo les aconsejo a ellos es, primero, como dijo José, despojarte de toda carnalidad, menguar tu alma, ¿verdad? Y sujetarte a la presencia del Señor, leer la palabra, porque si tú lees la palabra, si tú estás alineado con el Señor, pues no va a haber cierto temor para abrir tu boca, ¿verdad? Porque si tenés miedo, quiere decir que estás abriendo las puertas al mundo. O sea, hay algo por ahí que no te deja como fluir directamente en la presencia del Señor, ¿verdad? Y otro es pues anhelarlo, pedírselo al Señor día tras día, ¿verdad? Así como yo tal vez no se lo decía así como, Señor, yo quiero, sino que era así como, sí, es tu voluntad, pero se lo decía día tras día tras día, ¿verdad? Sí, amén. Definitivamente, jóvenes, mi consejo sería pues definitivamente el pedirle al Señor, ¿verdad? El orar, ¿verdad? El clamarle al Señor. Y como decía Brian, ¿verdad? Yo me quedaba asombrado en mi vida, ¿verdad? Y cómo el Señor empezó a orar, porque realmente yo veía a muchos acá profetizar, veía a muchos hablar en lenguas, y yo decía, ¿y cuándo me va a tocar a mí, verdad? ¿Y cuándo me va a tocar a mí? ¿Y en qué momento? Oh Dios, ayúdame Dios, y así, ¿verdad? Y un día me acuerdo que llorando llegué a mi casa, me encerré en mi cuarto y empecé a llorar, ¿verdad? Y le decía, Señor, ¿qué tengo que hacer, verdad? ¿Qué tengo que hacer para que me mires, verdad? Para que me puedas ver y que pueda hallar yo gracia delante de tus ojos y puedas usar mi vida, Señor, ¿verdad? Y yo creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Y me acuerdo que esa noche yo llegué, me puse a llorar como nunca, ¿verdad? Aunque yo decía de que los hombres no lloran, ¿verdad? O muchos tal vez piensan que los hombres no lloran, pero en la presencia de Dios cualquiera es quebrantado, ustedes. Y la verdad es que ese día yo me quebranté, lloré y le decía, Señor, yo quiero ser tu profeta, sin saber, ¿verdad? Porque realmente a veces no sabemos qué es lo que pedimos, a veces no sabemos porque no tenemos una instrucción, ¿verdad? Es por eso que el Señor a través de este espacio contigo, el Señor nos permite el poder exhortarlos, el poder bendecirlos a través de estas palabras, ¿verdad? Y yo me acuerdo que le decía eso al Señor, ¿verdad? Ustedes, y le decía, Señor, yo quiero ser tu profeta, Señor, yo quiero que tú me uses, yo no quiero ser reconocido por nadie en la iglesia, yo no quiero que nadie me vea, pero lo único que yo anhelo es que tú me veas como tu siervo, como tu profeta. Y así empezó el asunto, ¿verdad? Hasta que un día, pues, pastora, ¿verdad? Orando en una reunión, ¿verdad? Me acuerdo que empezaron a profetizar varios, ¿verdad? Y me dijo, no tengas temor, abre tu boca y profetiza, ¿verdad? Me acuerdo que en ese momento profetizaron varios jóvenes, ¿verdad? De los que yo me acuerdo, Heidi Orozco fue una de las que profetizó varios jóvenes, César, varios jóvenes que hoy en día tal vez algunos ya no están, ¿verdad? Otros sí están acá y han permanecido, ¿verdad? Pero a lo que voy yo es de que el consejo que yo les puedo dar es:
pidamos, ¿verdad? Roguemos, supliquémosle al Señor, digámosle al Señor que, como le dijo el profeta, ¿verdad? Heme aquí, Señor, envíame a mí, yo quiero hacerlo, ¿verdad? Yo voy, ¿verdad? Entonces, esa actitud, ¿verdad? En nosotros como jóvenes del poder también santificarnos, apartarnos, ¿verdad? Porque eso también conlleva, ¿verdad? El poder estar en este mover profético, ¿verdad? Que es tan extraordinario, tan asombroso, que día con día vivimos cosas diferentes en el espíritu, ¿verdad? Ustedes, porque es en el espíritu, no en nuestra alma, no en nuestros pensamientos, porque como decía Brian, ¿verdad? Hace un ratito decía, ¿será que doy la palabra? No tiene que haber duda en nosotros. ¿Por qué, verdad? Porque ciertamente el que nos guía a nosotros es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a discernir aún eso entre nosotros. ¿Por qué, verdad? Porque si tú sabes de que no estás bien con Dios, puede hacer que sea tu alma la que esté hablando una palabra que oíste, una palabra que escuchaste, o a veces nos quedamos viendo al hermano. Vamos a ver qué hermano, vamos a ver cómo viene Brian, ¿verdad? Vamos a ver cómo viene hermano Fabio o hermana Isabel, ¿verdad? Y empezamos a verle las caras, ¿verdad? Yo miro que Isabel viene triste, yo miro que Fabio viene contento, entonces yo le voy a dar la palabra conforme yo miro en su rostro, y eso no es el discernir, eso no es de Dios realmente, ustedes, porque ya casi que eso caeríamos a una adivinación, como dice Brian, y no es ese el asunto, ¿verdad? Nosotros tenemos que pedirles al Señor que Él nos ayude, que Él nos hable, ¿verdad? Porque definitivamente el Señor le habla, ¿verdad? Él le habla a los profetas, Él le habla a los que están entre ese don, ¿verdad? En el don profético, Dios les habla, Dios les muestra, como decía Brian, en sueños, en visiones. El Señor es especialista para hablarnos, ¿verdad? Porque Él nos habla hasta por un rótulo de una camioneta, ustedes. Entonces tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y a discernir si es nuestra alma, si es el enemigo, porque a veces no nos damos cuenta y somos utilizados muchas veces por el enemigo y damos una palabra que viene a errar, ¿verdad? Y hacemos errar al pueblo, amén. Entonces nosotros como jóvenes y que anhelamos, ¿verdad? El poder ser usados por el Señor en el don de profecía, tenemos que ser espirituales, tenemos que guardarnos, santificarnos, apartarnos del pecado, consagrarnos como muchos profetas lo hicieron, amén. Amén. Con lo que mencionabas justamente, creo que una inquietud que tenemos todos los jóvenes es: ¿cómo sé que el Señor me está hablando? O yo quiero una manera en que yo pueda entenderle al Señor. Porque cabal, mencionabas que puede ser por sueños, puede ser, como yo nunca había escuchado, pero es algo muy, muy, muy hermoso. ¿Cómo puede ser por un cuento? O cómo puede ser por un canto, ¿verdad? Porque hemos escuchado incluso profecías acá en la congregación que han sido dadas por canto, cantando. Entonces, una duda que por lo menos yo tenía hace un tiempo, y una duda que creo que muchos han de tener: ¿cómo sé o cómo puedo obtener una manera para que el Señor me hable a mí? Yo mencionaba un punto, ¿verdad? En un discipulado hace poco, decía: mira, joven, si tú quieres saber cómo el Señor te está hablando, tú literalmente pide al Señor que te revele esa forma y esa manera. Porque, por ejemplo, no sé si ustedes han visto o han escuchado de parte de pastor que a pastor le habla cuando él está tomando una ducha, ¿verdad? Y yo puedo decir, bueno, el Señor me habla o me ha hablado en algunas ocasiones cuando voy manejando mi moto, o cuando estoy, hay un momento en la adoración, ¿verdad? En lo que todos callamos, ¿verdad? Y sale el cántico nuevo, pero al mismo tiempo el Señor me da una palabra. Entonces, yo te invito a ti, joven, pídele al Señor una manifestación, pero también me causó duda, ¿cómo es esa manifestación, tanto por cuentos y como por sueños, que el Señor te ha dado a ti, Brian? Realmente me causó esa inquietud, ¿verdad? Si nos podías ampliar un poquito más. Pues fíjate, definitivamente la palabra, el don de profecía tiene que ir relacionado con la palabra escrita, ¿verdad? Con la Biblia.
Porque como dice José, ¿verdad? Si no está relacionado con la Biblia, esos son cuentos, ¿verdad? Del alma, ¿verdad? Literal, ¿verdad? Pero tiene que estar relacionado con la Biblia, ¿verdad? Igual el que dice así, dice el Señor, ¿verdad? Tenemos que discernir si está relacionado con la palabra, ¿verdad? Pero fíjate, Fabio, que te cuento, el Señor me habla, por ejemplo, alguna vez que me dijo, había un árbol frondoso cerca de un río, pero al mismo tiempo que Él me dice eso, visualizo, o sea, puedo ver el árbol junto del río, ¿verdad? Y me dice, y fue talado. Entonces, cabal, cae el árbol y veo, pero un gran arbolote, un gran tronco. Perdón, ¿podría entrar como una visión? Sí, pues fíjate que con Pastora hemos caído en eso. Así que es como visión y cuento al mismo tiempo. Qué interesante, ¿no? Ajá. Sí, entonces Él me lo da, gracias a Dios, me da de tener esa la retentiva para venir y escribirlo todavía, porque yo creo que por eso es que me lo muestra, porque yo soy muy de visualizar, o sea, yo soy como de ver, porque a veces me dicen cosas y lo olvido muy rápido, entonces cuando yo lo veo, se me queda más que cuando me lo dice. Entonces yo creo que por eso el Señor me habla de esa forma, me activa. Entonces yo lo escribo, ¿verdad? Y así es. Fue esa forma como personalizada para ti, porque ahí sí entendiste todo lo que el Señor te quiere mostrar. Entonces tal vez otra persona no lo entendería así, pero personalizado para ti fue esa interpretación. Qué bonito, realmente, qué interesante. También quisiéramos hablar un poco con ustedes acerca de, digamos, a veces los jóvenes o todos nosotros comenzamos a ver este don de profecía porque venimos acá a la iglesia, ¿verdad? Y vemos que hay 1, 2, 3 profecías, pero también hay momentos, ¿verdad?, en los que vemos en la congregación, lastimosamente o lamentablemente, que no están recibiendo esa palabra, ¿verdad? Que tal vez están menospreciando la palabra. ¿Qué consejos les podrían dar a esos jóvenes que tal vez no han podido ver la magnitud de lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque yo creo, y personalmente creo que la gran mayoría, y si no es que todas las palabras de profecía nos hablan, ¿verdad? ¿Qué consejo le podrían dar ustedes o cómo podrían ampliar esa información de cómo poder tener incluso esa retentiva con las profecías que se dan acá en la congregación? Sí, definitivamente yo considero de que muchas veces menospreciamos la profecía porque muchas veces nosotros miramos a la persona, amén, y no miramos de quién viene la profecía o no discernimos de dónde viene la profecía. Entonces yo considero de que la profecía, para empezar, si lleva palabra de Dios, proviene de Dios. Amén. Y al que usted va a rechazar no es al hermano que está dando la profecía, sino que está rechazando la palabra de profecía, la palabra de Dios. Y es que ese es el punto, ese es lo interesante, ¿verdad? De que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De poder menospreciar la profecía de Dios, la palabra de Dios, ¿verdad? Porque estamos menospreciando la palabra. Entonces el consejo sería no poner nuestros ojos o nuestra mirada en las personas, ¿verdad? ¿Sí? Poner la mirada en Dios y en que Dios puede usar a cualquier persona, a toda aquella persona que en el momento se deje limpiar y que en ese momento fluya, ¿verdad? Y el Señor halle gracia en él, ¿verdad? Y lo use, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta y vamos a la palabra de Dios, Dios usó muchas veces muchos utensilios, ¿verdad? Por ejemplo, usó una vez usó un animalito también, ¿verdad? Amén. Para hablarle, ¿verdad? A cierto personaje. Entonces nos damos cuenta de que Dios puede usar a cualquier persona. Y si usó a un animal, ¿cómo no va a usar a una persona? Entonces yo considero, ¿verdad, jóvenes, de que tenemos que ser espirituales, definitivamente. Ser espirituales y no ver los pies de barro de los demás hermanos, sino que enfocarnos en lo espiritual de Dios, en que en medio de Dios Dios puede hacer cosas grandes. Y miren ustedes, la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Porque en Hechos capítulo
2, versículo 1 en adelante, ahí habían personas que ni se conocían, personas que sí se conocían, unos que tal vez estaban peleando con otros y así. Pero Dios usa al que Él quiere, ¿verdad? Y lo podemos ver en Hechos. Pero me impresiona, se los voy a leer mejor. Hechos 2:1 dice: y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Versículo 2: de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3: y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Versículo 4: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Entonces, cuando el Espíritu de Dios toma posesión de una persona, hermanos, jóvenes o jóvenes que están acá presentes, ¿verdad? Definitivamente yo creo que nosotros no somos quien para juzgarla o para decir: esa palabra no la recibo, o decir: esa palabra no, porque yo lo conozco. Pero realmente en ese momento esa persona o ese vaso se dejó limpiar por el Señor, por el Espíritu Santo de Dios. Dios lo tomó y Dios usa al que Él quiere, amén. Asimismo podemos ver, ¿verdad?, de que realmente Dios es bueno, porque en Primera de Samuel capítulo 19 versículo 20 habla acerca de un rey, ¿verdad?, que estaba persiguiendo a David, hablando del rey Saúl, ¿verdad? Y escuchen ustedes lo que dice. Dice: y Saúl envió mensajeros para llevarse a David, pero cuando vieron al grupo de los profetas profetizando y a Samuel de pie presidiéndolos, en el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Dice, versículo 21, dice: cuando se lo dijeron a Saúl, envió otros mensajeros y también ellos profetizaron. Y por tercera vez Saúl envió mensajeros y ellos también profetizaron. Imagínense. Ahora continuemos. Dice el versículo 22, 23 y 24: por último, Saúl mismo fue a Ramá al llegar al gran pozo que estaba junto al lugar donde se trillaba el grano en Secú. Preguntó dónde estaba Samuel y David, y la gente contestó: en los campamentos de Ramá. Versículo 23: entonces Saúl salió a buscarlo allá, y el Espíritu de Dios también vino sobre Saúl y empezó a profetizar por todo el camino hacia los campamentos. Dice el versículo 24: luego se quitó la ropa se quitó la ropa y se desnudó, y en el suelo estuvo profetizando, dice, en presencia de Samuel. Por eso la gente dice: ¿acaso Saúl también es uno de los profetas? Entonces me vengo a dar cuenta, jóvenes, que definitivamente a veces confundimos el ser profeta con el don de profecía, porque acá nos podemos ver o podemos notar claramente de que cuando el Espíritu de Dios toma la posesión de algo o de alguien, Él va a profetizar. Amén. Porque eso sucedió, porque dice que era una compañía de profetas que iba cuando vio cuando Saúl también iba. Y cuando se encontró esa compañía de profetas, el Espíritu de Dios tomó posesión de Saúl y dice que él empezó a hablar en lenguas, ¿sí? Lenguas que tal vez él nunca había hablado, o que ustedes tal vez nunca pensaron hablar, o que nunca se van a imaginar hablar, pero que las van a hablar cuando el Espíritu de Dios los tome. Lo mismo que sucedió en el Pentecostés. Y resulta que Saúl no era profeta, pero cuando hay una compañía de profetas y hay un profeta al frente, se empieza a activar el don de profecía, porque ahí claramente dice que él se quitó la ropa, se despojó de su ropa, es decir, se desnudó delante de Dios, ¿sí?, de sus ropas viles.
¿sí? Y vino y tirado en el suelo, me está hablando que se humilló delante del trono de Dios y empezó a profetizar. Y hablaba de parte de Dios y no era profeta. Amén. Amén. Como vemos, el Espíritu Santo nos quiere llenar a todos, ¿verdad? Pero en este caso, a los jóvenes a veces nos cuesta meternos y ser llenos del Espíritu Santo, y hay algunos impedimentos, como mencionaba Brian, el temor, ¿va? Muchas veces de sumergirnos en la presencia, o que simplemente no le ponemos tanta atención como se debe. Entonces yo les preguntaría a ustedes, ¿qué impedimentos tiene un joven como para no ser lleno del Espíritu Santo y no desarrollar este don? Mira, la verdad es de que una de las cosas del por qué yo le decía hacia el Señor de si es tu voluntad, es porque yo estaba consciente de que el don de profecía no es para todos, ¿verdad? Como decía Fabio al principio, o sea, el Espíritu Santo viene a activarnos de diferentes dones a cada uno, pero como decía José, o sea, actualmente ya contamos con una compañía profética, contamos con una profeta, y aparte tenemos un manto profético que rodea la casa, ¿verdad? O sea, eso quiere decir de que sí o sí en algún dado momento los jóvenes van a ser activados, ¿verdad? Para hablar, van a ser habilitadas su boca para hablar, ¿verdad? De parte del Señor, ¿verdad? Sus ojos van a ser abiertos para ver visiones, ¿verdad? Y está escrita en la palabra, ¿verdad? Y se ha declarado para esta casa también, ¿verdad? Entonces, mi consejo es que no tengan en poco su juventud, ¿verdad? Porque nosotros estamos hablando de eso cuando nosotros teníamos, ahorita ya nos miran viejos con barba y todo, ¿va? Pero nosotros estamos hablando que nosotros teníamos 16, 15 años cuando el Señor nos empezó a hablar, ¿verdad? O sea, éramos súper jovenazos, ¿verdad? Entonces, si a nosotros nos habló que éramos imperfectos, que teníamos un montón de cosas malas, ¿verdad? ¿Cómo no le va a hablar a los jóvenes que están ahorita, verdad? O sea, hay que consagrarse, ahí sí que enfocar la mirada en el Señor y el objetivo que sea Él, ¿verdad? Sí, definitivamente, como decía Brian, el consagrarse, yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Porque a veces lo miramos algo tan místico, hacemos que, consagrado, pero consagrarse es apartarse del pecado. Entonces, lo que tenemos que hacer es apartarnos de todo aquello que nos contamina, que nos separa de Dios, ¿verdad? Entonces, ya sea la música, ya sea las redes sociales, ya sea... hay muchas cosas en las cuales nos podemos contaminar, pero yo considero, ¿verdad?, que una de las cosas que acá dentro de la iglesia muchas veces no nos permite, ¿verdad, Isabel?, el poder meternos es porque muchas veces nos creemos maduros. Creemos de que, ¿por qué voy a cerrar los ojos, verdad? Y miren ustedes, es una forma de reconocer, ¿verdad? Porque miren, yo, aparte de estar en lo profético, también estoy en intercesión. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta ahí, ¿verdad?, es de que los hermanos, los únicos que, entre comillas, ¿verdad?, que deberían de tener los ojos abiertos son los hermanos que están ahí ministrando, ¿verdad?, que son los que están en intercesión, ejerciendo el privilegio. Pero yo veo a muchos de que su impedimento es de que están ahí con los ojos abiertos, viendo qué va a pasar, viendo qué va a suceder, viendo qué va a pasar. Y si se dan cuenta, Dios se manifiesta, Dios se glorifica en aquellos en los cuales se concentran, se meten, procuran que no haya un distractor. Es que ese es el punto, que cuando somos inmaduros cualquier cosa nos distrae y nos separa de Dios. Es por eso que el consejo sería: cuando estamos en la iglesia y queremos ser llenos del Espíritu Santo, cerremos nuestros ojos, perdamos la vergüenza, que quien me mira que cierro los ojos, de que tal vez está la chica o el chico que me gusta y por eso no lo quiero cerrar, o me va a ver que estoy llorando, que estoy moqueando. Tenemos que perder la vergüenza, tenemos que dejar a un lado los argumentos, los prejuicios, y decirle: Señor, aquí estoy, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi alma, aquí está mi corazón. No solo presentar
presentarte en cuerpo, porque eso es lo que pasa muchas veces, de que a veces solo está nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu o nuestra alma está divagando en otras cosas. Y ese es el punto que pasa muchas veces con los jóvenes. Es por eso que con los ojos abiertos muchas veces no somos capaces de disfrutar las bendiciones que Dios está derramando en ese momento. Y vemos a otros jóvenes que sí logran el poder empaparse, el poder meterse, el poder recibir la bendición, porque logran el poder cerrar sus ojos y meterse con su Señor. Amén. Totalmente lo que mencionan acá Brian y José. Gracias por esos puntos que tocaron y esas experiencias que han vivido, porque todo nos enriquece a nosotros y nos cambia la perspectiva, porque yo creo que tanto incluso mi perspectiva acerca del don de profecía ha cambiado por lo que hemos mencionado el día de hoy. Entonces yo le digo a los jóvenes que hoy están en sus hogares, están viéndonos por las redes sociales, que tú puedes ser el siguiente al que el Señor puede usar, al que el Espíritu Santo puede tocar y puede llenar y puede utilizarte a ti para hablarle a la congregación, a tu casa, con este don de profecía. Entonces, como mencionamos ahorita de último, tenemos que quitar todo impedimento incluso de la acusación, ¿verdad? Porque nosotros queremos cambiar, anhelamos esos dones, pero viene el acusador, ¿verdad? Viene el enemigo y dice: pero tú dijiste tal y tal cosa, dijiste una mentira, dijiste esto. Entonces el Señor no te puede usar a ti porque estás haciendo cosas que no le agradan. Entonces vemos ahí la acusación, vemos ahí de que eso trae más consecuencias y hace que nosotros no queramos incluso limpiarnos. No queremos limpiarnos y no queremos dejarnos usar. Pero hoy te invito a ti, ahí donde estás, que tomes este asunto, ¿verdad? Que vengas y le digas al Señor, le digas al Espíritu Santo: quiero dejarme usar, quiero ser parte de este movimiento profético, quiero ser activado por la profeta de casa, quiero ser activado en todos esos dones, quiero que tú me uses y que tú me hables. Entonces, ya para ir terminando, gracias chicos por esta plática, por este tema que hemos podido desarrollar. Espero que haya sido de bendición para todos los jóvenes y que esas dudas incluso que aún tengan o que aún queden ahí, pueden, como les digo, pueden comentarlas ahí en los comentarios de la red social que estén usando, Facebook, YouTube, para que podamos seguir platicando acerca de este tema, porque es un tema muy rico, muy, muy delicioso en la palabra, ¿verdad? Es algo que lo podemos seguir hablando y no acabaríamos, pero queremos ver los puntos más importantes en la vida de un joven, y qué mejor que verlos desde dos jóvenes que han tenido esa experiencia. Entonces, ya para despedirnos, si quieren mencionar algo más para los jóvenes. Yo solo quiero mencionar el versículo y luego le doy el tiempo a José. Jeremías 1, 6 al 9, donde dice: entonces dije: Señor, he aquí, no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo: no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Así que, joven, si tú estás ya en ese mover, no tengas miedo, el Señor va delante de ti, y si tú anhelas este don, pues pídeselo a Él, ¿ok? Así que no limites al Espíritu Santo en tu vida. Amén. Sí, definitivamente, jóvenes, les exhortamos en el nombre de Jesús a que ustedes anhelen fervientemente los mejores dones, como dice la palabra, ¿verdad? Y más el de profetizar, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y de veras ustedes, yo solo quiero terminar con este versículo, y es 1 Samuel capítulo 10 y versículo 6, dice: y entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, y ocurrirá un cambio en ti. Serás una persona diferente y empezarás a profetizar como ellos.
Si lo recibes en el nombre de Jesús, yo declaro esa palabra sobre tu vida, sobre cada uno de aquellos que nos están viendo y que anhelan en su corazón el ser usados por el Señor. Yo declaro y profetizo sobre ustedes esa palabra de bendición sobre sus vidas. Padre, hoy en el nombre de Jesús, hoy nos acercamos delante de tu trono, oh Señor, dándote gracias, papito lindo, por darnos el privilegio y la bendición de impartir esta palabra, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, pueda servir, Señor, para redarguir, para instruir, Señor, para enseñarle, Señor, a tus hijos, Padre de la gloria. Padre, que sirva para edificar, para exhortar y para consolar, papito lindo, a cada uno de ellos, Señor. Que ellos puedan ser jóvenes que se dejen preparar, instruir, papito lindo, por tu palabra, Señor. Padre, hoy te ruego en el nombre de Jesús que seas tú activando ahí donde ellos se encuentran, papito lindo, esa palabra, Señor, ese don de profecía, papito lindo, en el nombre de Jesús. Que sean llenos de tu Espíritu Santo, Padre de la gloria. Que venga tu Espíritu sobre ellos, Señor, y que ellos empiecen a hablar lenguas, Señor. Que aquel que no ha podido hablar lenguas hoy en el nombre de Jesús sea activado en el nombre que es sobre todo nombre, papito lindo. Asimismo, Señor, aquel que había hablado lenguas, Señor, pero que por muchas razones, Señor, ha dejado de hablarlas, hoy en el nombre de Jesús declaramos una activación en su vida, Señor. Que aquel, Señor, que anhela, Padre Santo, el discernimiento de espíritu, Señor, el discernimiento e interpretación de lengua, Señor, que tú se lo puedas dar, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los jóvenes en el nombre de Jesús, y que esta palabra, Señor, pueda quedar impregnada en sus corazones, Padre. En el nombre de Jesús los bendecimos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, chicos. Es una bendición haber estado una vez más con ustedes en este espacio contigo. Nos despedimos hoy de este tema, entonces estamos para los siguientes temas. Estén muy atentos a las redes sociales, a los siguientes anuncios, y les decimos pues adiós.